Qué gusto que nos acompañe. El día de hoy estaremos transmitiendo la reunión de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados, con diputados integrantes de la delegación alemana que desde el pasado 27 de febrero lleva a cabo una visita a nuestro país, visita que estará concluyendo el próximo día 5 de marzo. El día de hoy serán recibidos por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el diputado Víctor Manuel Georgiana Jiménez, quien es presidente de esta comisión, y por supuesto de diversos legisladores que integran esta Comisión de Relaciones Exteriores. La delegación alemana viene encabezada por el diputado Michael Leuter, y aparte se integra también por otros 6 legisladores y legisladoras. Estará también presente en la reunión del día de hoy el embajador de la República de Alemania en México, el embajador Viktor Elbling, que por supuesto estarán expresando comentarios en torno a los objetivos que tiene esta delegación mexicana, el porqué de la visita a nuestro país y de manera particular al Congreso mexicano. Estarán reuniéndose con diputados, estarán reuniéndose también con senadores de la República y por supuesto también el canal del Congreso estará pendiente de las reuniones que se estarán realizando, que estarán llevando a cabo a lo largo de los días en que permanezcan y visiten el Congreso de nuestro país. Le comentaba que estas reuniones entre pares, entre legisladores, tienen ante todo un objetivo principal, un propósito, que es el de estrechar los contactos bilaterales a nivel parlamentario y por supuesto también como llevar a cabo una profundización en el diálogo con los integrantes del Congreso de nuestro país. Otro aspecto que también destaca, que se ha dado a conocer a través de diversos medios, para ellos estarán llevando a cabo, precisamente con la intención de estrechar este vínculo entre congresos, reuniones especiales entre el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Jesús Zambrano Grijalva. Estarán llevando a cabo posterior a esta reunión una visita al Senado de la República y también se espera se reúnan con diversos funcionarios del gobierno federal, encuentros con representantes políticos, así como empresarios, tanto alemanes como mexicanos, representantes de la sociedad civil mexicana, en donde se busca que se aborden diversos temas de índole político y económico, cuestiones también relativas a la política exterior mexicana y a los derechos humanos. De igual manera se tratará el tema de la implementación de la formación dual en México. También un punto del diálogo entre legisladores será la planeación del año de Alemania en México y el año de México en Alemania, esto con la idea, por supuesto, de estrechar aún más los lazos entre ambas naciones. Se espera también que además de la Ciudad de México, la delegación estará visitando otras entidades, entre ellos los estados de Guanajuato y de Nuevo León, en donde habrá, entre otros, un encuentro con la ganadora del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. Ella es la hermana Consuelo Morales Elizondo, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Esto es parte de la actividad que se estará llevando a cabo a lo largo de la visita de los diputados, de los legisladores alemanes, y que por supuesto el día de hoy inicia los trabajos en este recinto legislativo de San Lázaro, en donde estaremos por supuesto conociendo los planteamientos
por parte de los legisladores mexicanos, también estrechamiento de los lazos por parte de los legisladores, de los diputados alemanes, y palabras también que se esperan del embajador de Alemania en nuestro país. Hay que recordar que no solamente el trabajo legislativo y parlamentario se suscribe a los recintos legislativos. Existe lo que se denomina la diplomacia parlamentaria, en donde tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados llevan a cabo diversas reuniones con legisladores de otras regiones del mundo, en donde por supuesto también cuando los legisladores mexicanos salen de estos recintos, también con la intención de llevar a cabo estos acercamientos entre los parlamentos, entre los congresos de México y de otras partes, de otras regiones del país, con la intención también de llevar acercamientos con diversos organismos internacionales en donde también nuestro país participa de manera amplia. Está prácticamente todo listo con la intención de llevar a cabo esta reunión. Lo invitamos para que nos acompañe, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso y juntos escuchemos los planteamientos, las opiniones de los legisladores que estarán participando el día de hoy en esta reunión. Permítame comentarle quienes, además del diputado Michael Leuter, integran esta delegación de diputados alemanes. Viene también integrando esta delegación el diputado Helmut Henderich, el diputado Hubert Hopp, y también como parte de esta actividad el diputado profesor doctor Ergon Hundner, Martin Burker, la diputada Gabriele Frosgager y el diputado Kai Hering. Todos ellos integrando esta delegación que el día de hoy lleva a cabo esta visita a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Vamos a esperar a que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara nos indique el inicio de las actividades del trabajo y por supuesto invitarlos para que nos acompañen, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso, actividades que el día de hoy se desarrollan en este recinto legislativo de San Lázaro. Por supuesto, se han llevado a cabo otras actividades, foros, reuniones de trabajo con las comisiones ordinarias con la intención de avanzar específicamente en los diversos temas que conforman la agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones. Además, por supuesto, esta reunión que forma parte también de la actividad intensa que se desarrolla en el Congreso de nuestro país en torno a lo que se denomina diplomacia parlamentaria. Vamos a hacer una brevísima pausa y al regresar, por supuesto, le estaremos presentando esta reunión, la actividad, lo que se estará diciendo en torno a los diversos asuntos que estará abordando esta comisión de legisladores alemanes en la visita que realizan a nuestro país. No se vaya, regresamos en un momento. Espera de que dé inicio la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con una delegación de diputados de la República Federal Alemana, quienes estarán realizando una visita en nuestro país, incluida por supuesto las reuniones que sostendrán con diputados federales, con diputadas federales el día de hoy, y también se espera que asistan al Senado de la República, en donde también serán recibidos por las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa. Inicia esta reunión, lo invito a que se quede con nosotros. De la Cámara de Diputados de México y especialmente de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos da mucho gusto recibirlos aquí en su casa, en la Cámara de Diputados, que es la Casa del Pueblo, donde tenemos fundamentalmente 500 diputados de diversas representaciones políticas, la responsabilidad de ir contribuyendo al mejoramiento de nuestro marco jurídico nacional para alcanzar los anhelos de prosperidad y desarrollo que el pueblo desea. También
la Comisión de Relaciones Exteriores tiene bajo su responsabilidad la conducción de la política o de la diplomacia parlamentaria, que nos permite, sin duda alguna, estrechar vínculos de amistad con parlamentarios de todos los países del mundo y aprender de ellos, de ustedes, distintas experiencias exitosas que han permitido que su responsabilidad de conducir también los destinos de sus países sea exitosa. Nos sentimos muy contentos, muy halagados de tenerlos en esta ocasión y también de presentarles a quienes hoy nos acompañan de parte de los diputados mexicanos. Al diputado José Luis Sáenz Soto, a quien le agradecemos su presencia, a la diputada Cecilia Soto, a la diputada María Cristina García, al diputado Carlos Federico Quinto, a la diputada Yasmín Bugarín, a la diputada Citlalic Ceja y a la diputada Arlet Muñoz. Nos sentimos todos muy contentos porque sin duda esta será una espléndida oportunidad para intercambiar puntos de vista de temas de interés conjunto. Por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro amigo, al señor embajador Víctor Elbling, con quien hemos tenido una estrecha y magnífica relación. Así es que, sin mayor preámbulo, siéntanse en casa. Estamos entre amigos, entre pares y sobre todo, pues deseosos de estrechar estos vínculos, esta relación de aprecio, de amistad y de trabajo que seguramente se derivará de este encuentro. Bienvenidos, y yo le pediría aquí al señor embajador que nos dirigiera algunas palabras. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Querido Víctor, señoras diputadas, diputados, es un placer estar aquí con ustedes hoy, como siempre. El interés hacia México desde Alemania es muy fuerte. No solo porque este año vamos a tener el año dual, que va a ser un año donde creo que tenemos la ocasión de conocernos aún mejor, ¿no? Y de aprender los unos de los otros. Creo que está cada vez más claro que México es uno de los socios estratégicos que tiene Alemania en el mundo, no solo por el tema económico y comercial de empresas que invierten en México, sino también por una historia cultural que tenemos muy fuerte. Somos dos naciones culturales, que llamamos en Alemania Kulturnationen, son naciones que se definen de manera muy fuerte a través de la cultura y somos naciones que cooperan de manera muy fuerte a nivel global en temas como el desarme, en temas como el cambio climático, la cooperación energética. Creo que hay muchos temas donde cooperamos de manera muy estrecha. Si el interés es muy fuerte, a veces pensamos que están viniendo muchísimos alemanes, muchísimas delegaciones a visitar este país. Nosotros estamos encantados por eso y esperamos que este año nos dé la ocasión de conocernos aún mejor. Así que muchísimas gracias por esta disponibilidad y darnos la posibilidad de conocer a los futuros integrantes de la mesa directiva del grupo parlamentario que se va a interesar de manera especial por Alemania. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor embajador. Sí, por supuesto que hemos ya tenido un avance importante en lo que se refiere a la integración del grupo de amistad México-Alemania. Yo diría ya en pocos días, el Pleno del Congreso habrá de autorizar no solamente la integración de 100 grupos de amistad con los que estaremos trabajando con distintos parlamentos, sino que en esta ocasión
dado ya el avance que tenemos en la integración de los grupos de trabajo, nos permitimos de manera especial invitar a Arlet Muñoz, diputada que estará presidiendo el grupo de amistad. Ella es originaria de Aguascalientes, y siendo vicepresidente la diputada Citlalic Ceja de Puebla, dos lugares en donde sin duda hay una muy buena e importante presencia de inversión de parte de el país alemán. Yo le pediría en este caso a Arlet Muñoz que nos dé unas palabras. Gracias, señor presidente. Excelentísimo embajador, señor Víctor Elbring, sea usted bienvenido a la casa de todos los mexicanos. Agradecemos y valoramos mucho su presencia y de todo su cuerpo diplomático en esta reunión de trabajo para poder mantener el diálogo y que sea constructivo. Para quienes integramos la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, resulta fundamental impulsar las relaciones de México con el mundo, porque sabemos de la importancia de estos vínculos en la construcción de una realidad próspera y en paz. Alemania y México comparten un interés mutuo en temas que van más allá del gran intercambio comercial que ya existe entre ambas naciones. Comparten interés en temas que son cruciales para el desarrollo de nuestros países, como la educación, la cultura y las artes, la investigación y la innovación tecnológica para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos y las acciones encaminadas a mitigar el cambio climático, entre muchos otros. Se tratan de temas esenciales en la agenda de ambas naciones, que estarán también presentes en las mesas de trabajo del año dual México-Alemania, que tendrá lugar en los próximos meses. Este espacio de intercambio representa para distintos sectores de nuestro país una oportunidad inigualable para consolidar la relación estratégica que existe entre nuestras naciones y la posibilidad de trabajar en proyectos compartidos dentro de los aspectos claves para el bienestar de nuestros pueblos. México está consciente de que existe una necesidad permanente de aprendizaje, promoción y fortalecimiento en todos y cada uno de estos temas, del esfuerzo y los acuerdos necesarios para el desarrollo de políticas públicas mucho más robustas, así como de legislaciones modernas en la materia, que nos permitan adaptarnos en un escenario global en constante movimiento. En este sentido, la reforma energética aprobada en el 2013, que nos abrió la posibilidad a modernizar nuestra industria a través de la participación de empresas del sector privado y el extranjero, representan una de estas áreas de aprendizaje frente a Alemania. Nuestro país tiene aún retos importantes en el sector, como la necesidad de transitar en mayor grado hacia el uso de energías renovables, rubro en el que Alemania posee un alto grado de avance y que constituye un aliciente y la oportunidad de aprender de lo que se ha hecho bien. La educación es otro ejemplo de oportunidades y aprendizaje, piedra angular de la productividad y el crecimiento económico de Alemania. Es para nuestro país un área que aún requiere mayor atención. Por ello, la ocasión de abrirnos a la experiencia positiva de la educación dual alemana en las mesas de trabajo de este gran proyecto adquiere un valor fundamental. Estamos ciertos que en el año dual México-Alemania tendrá el sello de la apertura y de la concordia, para hacer de nuestras fortalezas las bases de un intercambio productivo. Sea pues bienvenido, señor embajador, a este espacio. Le reiteramos nuestra alegría por su presencia y para cerrar esta bienvenida me permito compartir una práctica que se está volviendo tradición al interior de esta comisión, la lectura de unas breves líneas que maticen nuestro encuentro. Alexander von Humboldt, explorador alemán que llegó por primera vez a Acapulco en 1803, escribió a su hermano desde Verona años más tarde una carta donde plasmó su amor por las tierras mexicanas. Decía así: tengo la idea
de acabar mis días de un modo más agradable y útil para la ciencia, en una parte del mundo donde soy extraordinariamente querido y en donde me da razones para esperar una feliz existencia. Este es un medio de no morir sin gloria, de reunir a mi lado muchas personas instruidas y de gozar de independencia, de opiniones y sentimientos que necesito para mi felicidad. El proyecto de un establecimiento en México. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, diputada Arlet Muñoz. Solamente quiero compartirles a los miembros de esta delegación que también nos acompañan representantes de medios de comunicación, especialmente del canal del Congreso, quien seguramente en breve estará dando a conocer a la comunidad mexicana los alcances de este encuentro. Y le pedimos también al diputado Michael Luther, si es tan gentil en hacer uso de la palabra. Señor presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, muy estimada señora presidenta del Grupo de Amistad, estimados diputados y diputadas. En primer lugar, muchísimas gracias por esa tan cordial bienvenida que nos acaban de brindar. Y bueno, antes de decir algo sobre las relaciones entre México y Alemania y nuestros respectivos parlamentos, usted ya había señalado en su discurso que existen relaciones históricas duraderas a más tardar desde los tiempos de Alejandro de Humboldt, a quien usted acaba de citar, y es una importante razón de que esas relaciones las tendremos que seguir con éxito en el futuro. Pero quisiera presentarles brevemente la delegación para que sepan con quiénes están. Nosotros como grupo de parlamentarios estamos compuestos por todas las fracciones, los grupos parlamentarios, todos los partidos, y todos estamos representados también en diferentes subcomisiones. El colega Purka no solamente pertenece a la Comisión de Tránsito y Asuntos Digitales, sino que también es presidente de esa comisión. A su lado el diputado Hüppe, él es miembro de la Comisión de Salud. A su lado el colega Heiderich, el grupo parlamentario de los socialdemócratas, de los cristianodemócratas, nuevamente cristianodemócratas, el colega Heiderich. Él es miembro del grupo de la Comisión de Presupuesto, a la cual también yo pertenezco, y nosotros decidimos sobre el presupuesto del gobierno. Eso es algo especial. El colega Gehring de los Verdes, él es miembro de la Comisión de Educación y Investigación y Consecuencias de la Tecnología. Y la otra colega de la Comisión la colega Fogasche de la Comisión de Asuntos Interiores. Después trajimos también a nuestra cooperadora del Parlamento alemán, la señora Hein. A ella le agradecemos que funcione nuestro grupo, nuestro intérprete, el señor Müller, para que también entendamos lo que ustedes dicen y viceversa. Y nos complace, obviamente, que aquí nos acompañe la embajada en persona del señor embajador y la señora Laval. Bueno, ya acabamos de tener una conversación muy interesante y muy agradable con el señor presidente de la Cámara de Diputados, y ahí ya pudimos tocar diferentes temas y pudimos debatir esos temas. Hay que ver que entre México y Alemania existen relaciones muy intensas en el área económica. México es un socio muy importante en el área de la industria, de la economía. Tenemos mucha inversión de parte de empresas alemanas aquí en México, y existe una muy fuerte cooperación en el área científica y cultural. Ya definimos temas entre México y Alemania que en los próximos años queremos emprender juntos. Por ejemplo, la cuestión de la formación dual
dual, la formación profesional técnica dual, donde hay un fuerte interés mutuo en que aquí se pueda implementar ese tipo de formación. Y este año y el año que viene vamos a tener el año dual, ya usted ya lo mencionó, el año de Alemania en México y el año de México en Alemania, donde queremos profundizar ciertas cosas y donde también vamos a, pues podemos viajar mucho. El presidente de la República también nos hará una visita en Alemania. Aparte de esos temas, de esos contenidos que definimos, lo que también nos interesa, y lo acabamos de ver con el presidente del Parlamento, estamos viviendo tiempos muy turbios y también en Alemania tenemos grandes problemas sobre los que hay que hablar. Ustedes en México también tienen problemas que no se deben de minimizar. Lo que obviamente nosotros nos interesa en este intercambio parlamentario es ver cómo se diseña, cómo se maneja esto en su parlamento para poder aprender los unos de los otros. Por ejemplo, el Parlamento alemán tiene dos funciones. Una función es la función legislativa y la otra es el control del gobierno. Esa función de control gubernamental es algo que más bien aprovecha la oposición, lo cual nos encanta. Yo soy de la izquierda, de la oposición, pero a la vez en el Parlamento contamos con diferentes instrumentos para poder avanzar, impulsar ciertas cosas a nivel de la sociedad y nos interesa saber cómo es su trabajo aquí. Tal vez podamos tener un intercambio fructífero sobre esos puntos. Eso sería todo de mi parte. Gracias, diputado Luther. Por supuesto, este será un diálogo franco, abierto, en donde los diputados podrán, de manera, si así lo desean, hablar y expresar sus opiniones. Yo lo que diría es que nosotros estamos muy interesados de entrada en colaborar con esta realización del año dual. Le he adelantado al señor embajador nuestro interés de realizar un conjunto de actividades académicas, culturales, educativas, artísticas aquí en la Cámara de Diputados, de tal suerte que contribuyamos, insisto, a darle una mejor proyección a este gran esfuerzo que se está haciendo por parte de ambas naciones. El punto de partida es lo que ustedes han manifestado, la enorme vinculación que ya tenemos entre ambos países, las relaciones históricas internacionales que hemos mantenido y que, por supuesto, podrían muy bien complementarse con algunas acciones de tipo parlamentarias, no solamente en la realización de la semana, sino en otros temas que son de nuestro interés. Por ejemplo, la realización de una primera reunión interparlamentaria entre Alemania y México, teniendo como sede, quizás, si ustedes nos lo permiten, aquí el Congreso, la Cámara de Diputados, en donde hoy nos encontramos, y después, por supuesto, le daríamos continuidad en Alemania, en el lugar en donde ustedes nos digan. También estamos interesados en hablar del acuerdo que hoy está siendo revisado, entiendo, en la Unión Europea, de lo cual pues evidentemente ustedes tienen una voz importante, que va dirigido a la vinculación o a las relaciones, el acuerdo marco entre las relaciones México y la Unión Europea. Este acuerdo que se celebró a finales de los 1990 y que a principios de este siglo tomó ya curso, que tiene algunos años de haberse celebrado y de haberse puesto en práctica, pero que hoy requiere de una revisión integral para aprovechar cabalmente la potencialidad que como países tenemos. De entrada, simplemente las circunstancias, las coyunturas internacionales han venido cambiando,
la propia situación de nuestro país es distinta a la de hace algunos años cuando se suscribió el acuerdo, y qué decir de la Unión Europea, que cuando suscribimos este importante instrumento de vinculación, pues tenía, si mal no recuerdo, 24 países y hoy justamente han crecido el número de países a 28, de tal suerte que hay materia, hay espacio para el mejoramiento. Recientemente tuvimos una reunión, una interparlamentaria con la Unión Europea, nos visitaron de distintos países del Parlamento Europeo, y uno de los temas de interés común fue justamente que pudiéramos entre todos alimentar a nuestros gobiernos de la idea y de la necesidad de entrar de lleno a la revisión de este acuerdo o marco global que hoy tenemos suscrito. Sería un conjunto de ideas que podríamos ir aterrizando, pues para ir materializando este encuentro y que por supuesto pues abonemos al mejor entendimiento, al aprovechamiento, por supuesto, de lo que decía el diputado Luther, en términos de lo que ustedes han hecho de manera exitosa, enfrentando algunos de los retos de su país, que hoy también nosotros tenemos por delante, que hay temas que sabemos que tenemos que revisar y leyes que tenemos que modificar, y que sin duda alguna el estudio comparado de las experiencias y de las acciones que ustedes han hecho pues nos permitirá también tomarlas en cuenta para hacer mejores iniciativas y con ello tener un mejor marco legal, entendiendo por supuesto las condiciones que cada país tenemos. Yo no sé, diputada Soto, si quiere hacer usted la palabra. Sí, hombre, estamos ya en tema abierto. Está abierto el micrófono, de tal suerte que siéntanse con la libertad. Es una reunión que no tiene mayor protocolo. Hagamos de este encuentro un encuentro franco, amistoso, que nos permita así llegar a conclusiones, pero que también nos permita hacerlo en un marco de aprecio y de amistad. Bueno, buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos, willkommen, todos muy bienvenidos. Me da muchísimo gusto recibirlos. A mí me encargaron hablar sobre el tema de derechos humanos, seguridad e inmigración, y voy a hacerlo con total franqueza y expresando el punto de vista de mi fracción, que es izquierda. Además, bueno, vengo con muchísimo gusto a esta reunión. Im Dezember bin ich große Mutter geworden in Jena. So I'm very happy. Anoche fue noche de Óscares y seguramente ustedes se habrán dado cuenta, si no estaban volando y estaban descansando, que 2 mexicanos fueron premiados con el Óscar, el director Alejandro González Iñárritu y el fotógrafo Emanuel Lubezki. Creo que este es un tema que tiene que ver con el primer tema, migración, tiene que ver con un contrapunto a lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Están ustedes en México, pero aquí se está jugando parte de la elección presidencial de los Estados Unidos. Nosotros creemos que el voto latino, el voto de los millones de descendientes de mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos, derrotarán a Donald Trump si es que Trump llega a ser candidato republicano. Personalmente a mí me gustaría que fuera candidato, porque creo que sería la derrota absoluta del Partido Republicano y sería importante recuperar que el Partido Republicano no ganara
las dos cámaras. Esto es importante para México porque durante la administración Obama, una administración nominalmente demócrata, pro migración, se han llevado a cabo las mayores deportaciones de mexicanos y centroamericanos. En la actualidad las cifras de inmigración son neutras, son de nivel cero prácticamente, van tantos mexicanos allá como mexicanos se regresan. Sin embargo, la mayoría republicana ha aumentado, ha exigido las deportaciones, hay un problema fuerte de separación de familias y miles de niños centroamericanos especialmente que viajan solos a los Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, el gobierno mexicano colabora en exceso con esa política de deportaciones de los Estados Unidos, aunque hay que reconocer que hay un elemento de pragmatismo. Si el gobierno mexicano no puede proteger a los centroamericanos migrantes que atraviesan nuestro territorio, como se ha demostrado en la masacre de San Fernando, donde 72 migrantes fueron asesinados por el crimen organizado, es posible que lo mejor sea garantizar que no viajen por México. Este ejemplo, el de la migración, con el activismo ejemplar de algunos defensores de derechos humanos y la debilidad del gobierno mexicano para defenderlos, ejemplifica la complejidad de la situación de seguridad y respeto a los derechos humanos que hay en México. Las cifras que tenemos se comparan a las cifras de los peores momentos de la dictadura argentina. En los últimos 5 años se han descubierto 600 cadáveres en fosas clandestinas. La cuenta oficial de desaparecidos asciende a 27,000, más de 100,000 asesinatos, cárceles saturadas con frecuentes motines y cientos de miles de desplazados por situaciones de violencia e inseguridad. Son famosos los casos de colaboración de policías municipales, partes del Estado, con el crimen organizado, como la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa y recientemente el de 5 estudiantes entregados en Tierra Blanca. También sobresalen los casos de Tlatlaya y Tanguato en el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas o las policías contra probables delincuentes. Hechos que han llevado a varios académicos a desarrollar una métrica, la que han llamado el índice de letalidad, métrica que descubre una inexplicable superioridad sin enfrentamientos que siempre favorece a las fuerzas de seguridad en cuanto al número de muertos y heridos. Si bien estas cifras, como dije anteriormente, son comparables con los de los peores años de la dictadura del Cono Sur, de alguna manera son incomparables. A diferencia de estos, no se trata de delitos cometidos bajo una ideología que justifique estas conductas, como en el caso de Argentina, o más reciente el gobierno venezolano, que justifica la presión y persecución de sus enemigos políticos. Pareciera el peor de los mundos posibles, como dijera Leibniz. Gobiernos comprometidos formalmente con el respeto a los derechos humanos, y este es el caso, cuyos partidos apoyaron una reforma amplia y profunda en 2011 al primer artículo de la Constitución garantizando los derechos humanos y que sin embargo no han podido impedir lo que se tiene que describir como una catástrofe humanitaria. Hay algo disfuncional, algo podrido, como diría el príncipe Hamlet, que explican estas cifras escalofriantes. Un sistema de impartición de justicia disfuncional que alenta la impunidad y la tortura. Este junio 18 es la fecha límite para que funcionen en todo el país los juicios orales y por tanto los juicios tradicionales que tenían como reina de las pruebas la confesión dejarán de ser válidos. Los anteriores juicios, los que exigían la confesión como prueba fundamental, incentivaban el uso de la tortura. Parte de esta situación explica también cárceles sobresaturadas. Más de 41% de los presos en las cárceles mexicanas no han tenido juicio después de que se ha vencido el término legal para que sean sentenciados. Segundo,
una estrategia de seguridad equivocada orientada por una filosofía prohibicionista del consumo y comercialización de las drogas. El gobierno mexicano adoptó acríticamente la política prohibicionista y de destrucción de cultivos favorecida por los Estados Unidos y por la Organización de las Naciones Unidas. Varias de las convenciones de las que somos parte fueron firmadas en los años 60, cuando México no jugaba un papel importante en el tráfico de enervantes. En la actualidad se lleva a cabo un debate sobre el uso medicinal de la marihuana y mi partido ha presentado varias iniciativas sobre el tema, así como sobre la necesidad de no criminalizar al consumidor, lo que también disminuiría notablemente el número de presos. Personalmente, creo que varias de las comisiones firmadas con la ONU deben ser revisadas, pues los estados ceden excesiva autoridad a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud sobre política de drogas y salud. El tercer factor, las Fuerzas Armadas están en la calle persiguiendo delincuentes sin tener una educación o una cultura de respeto a los derechos humanos, no fueron creados para eso. Aunque se están haciendo esfuerzos al respecto, lo ideal es que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles y se desarrollen cuerpos policíacos competentes. Esto llevará tiempo y actualmente se debate en el Senado precisamente el tema de la fragilidad de las fuerzas policíacas locales en zonas de presencia delincuencial fuerte. Hay, sin embargo, algunas buenas noticias. La Suprema Corte de Justicia ha emergido finalmente como una instancia independiente y fuerte, rompiendo con el tradicional sometimiento al Poder Ejecutivo, producto de tantos años de un solo partido en el poder. Esta nueva independencia y autonomía ha sido fundamental para obligar a que se respete el debido proceso en los procesos de impartición de justicia y por tanto se desincentive la impunidad, en este caso de los juzgadores que violan el debido proceso. La Suprema Corte de Justicia, tanto en su sala superior como en la sala especializada en temas electorales, ha sido fundamental para defender los derechos políticos de las mujeres y su derecho a una vida sin violencia. Cuando fui diputada por primera vez, hace 21 años, las mujeres representábamos el 8% de la Cámara de Diputados, hoy somos el 43% y estamos todas comprometidas al respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y una vida sin violencia. La Suprema Corte de Justicia ha sido también fundamental para que se respeten derechos humanos tan importantes como el derecho al amor, y en una reciente sentencia ha ratificado la legalidad del matrimonio igualitario del mismo sexo en todo el país. El 18 de junio, como dije anteriormente, serán obligatorios en todo el país los juicios orales, un nuevo sistema de proceso acusatorio que hará los juicios más rápidos y esperamos también más justos. Existe además una sociedad civil con la que tengo entendido, colabora activamente la Embajada Alemana y el Parlamento y muchos medios de comunicación comprometidos con los derechos humanos y críticos con una estrategia de seguridad a todas luces fallida. Esa opinión pública actuante e informada es un gran incentivo para que la Cámara de Diputados cumpla una labor más fértil y productiva en la formulación de una nueva política de seguridad y respeto a los derechos humanos. Finalmente, tengo entendido que no se ha podido firmar o ratificar el acuerdo de seguridad entre México y Alemania, parte del acuerdo estratégico, y que también hay debate en su Parlamento acerca de la conveniencia de reanudar las negociaciones en vista de violaciones a los derechos humanos como en Ayotzinapa. Mi muy particular punto de vista es que suspender las negociaciones tendría un efecto contrario. Es muy importante que se fortalezca el compromiso en México con Alemania y con otros países para respetar los derechos humanos. Desde mi punto de vista, lo ideal es que podamos avanzar en las negociaciones y se pueda firmar este compromiso. Muchas gracias. Lamento mucho haber hablado de este tema que no se presta mucho en la comida, pero así es, así son las cosas. Bueno, gracias. Gracias, diputada Soto, por su exposición.
A mí me parece que refleja claramente el clima de pluralidad y libertad de opinión que existe en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por supuesto, y que son los puntos de vista de lo que sucede en un país que tiene, por supuesto, representaciones de distintas corrientes políticas, pero que sirven para que a través del diálogo, el respeto, la inclusión, la tolerancia, vayamos construyendo y perfeccionando nuestro marco jurídico y con ello transformando nuestra realidad. Reconocemos, sí, que hay muchos retos que el país tiene, algunos añejos estructurales que se han venido acreditando en los hechos, las transformaciones que se han venido dando en la economía y digamos, en el país en términos generales, y algunos otros endémicos que por supuesto requieren mucho más que una transformación legal al andamiaje jurídico que hoy tenemos. Sin embargo, reconociendo la situación y el estado de algunos de los puntos que se han manifestado, pues ustedes podrán advertir que México es un país que vive en paz y que sí estamos dando una lucha fuerte al crimen organizado, a los narcotraficantes de manera especial, y que esta lucha no tiene cuartel y que en esta lucha estamos sumados todos los niveles de gobierno y todos los partidos políticos, algunos con un enfoque distinto que otros, algunos gobiernos con una actuación distinta que otros, pero como sociedad mexicana, por supuesto que rechazamos que el crimen organizado y combatimos al crimen organizado y castigamos no solamente al crimen organizado, sino a aquellos que teniendo una responsabilidad pública han trabajado en contubernio con organizaciones criminales o de narcotraficantes. Es por eso que al final del día, pues estamos en este proceso de cambio, de transformación continuo, en donde también la migración, como en Europa, pues tiene su punto de atención, pero el marco general que nosotros apreciamos es que este país, con lo que ha venido logrando en términos de reformas estructurales, presenta una mucho mejor cara al país. Tan es así que la cifra de la inversión extranjera directa en los últimos años se ha venido multiplicando por miles de millones de dólares. Y la inversión alemana pues también está tocando las puertas, dadas las condiciones de seguridad jurídica que hoy tienen los inversionistas extranjeros para poder con toda certeza hacer inversiones de orden nacional y aprovechar en todo caso el punto estratégico que hoy tenemos en la vecindad con Estados Unidos. Y algo más, estamos revisando, estamos hoy en proceso de ratificación del acuerdo del TPP, este acuerdo internacional donde participan pues, los países del Pacífico y donde hay un marco de oportunidades que deben de ser aprovechados no solamente por México, sino, insisto, y en lo que yo traje a colación hace rato, en el marco o en el espectro de la revisión del acuerdo marco que hoy tenemos con Europa. Eso es sin duda alguna una ventana de oportunidades para podernos insertar de mejor manera con la economía europea, pero también con los países del Pacífico con los que hoy estamos suscribiendo este acuerdo. Pero por supuesto, este es un diálogo, esta es una plática y con todo, insisto, con plena libertad, con pleno respeto a lo que aquí se diga. Sí, adelante.
Por favor, el señor Gehrig, y por favor continúen con los alimentos. Ja, vielen Dank. Ich finde das großartig, dass wir als Me parece Parlamentarier magnífico que nosotros como parlamentarios y parlamentarias tengamos la oportunidad de entrar en un diálogo, porque de nuestra parte nos es fundamentalmente importante también debido a la fuerte posición del Parlamento Federal alemán que no solamente exista una cooperación estrecha entre nuestros gobiernos, sino que también exista una tal cooperación entre nosotros como parlamentos y como parlamentarios y parlamentarias. Nos complace extraordinariamente que a nivel de las consultas intergubernamentales haya encuentros periódicos, que hace poco vino nuestra ministra de Educación e Investigación, y que sobre todo en el área de la formación dual técnica se hable mucho de la oportunidad de la generación joven, y que también en la ciencia y la investigación se pretende reforzar la cooperación bilateral. Si ustedes, como ya grupo amistoso México-Alemania consolidado, ojalá dentro de poco, cuando se puedan fundar, crear aquí y nos puedan ir a visitar Alemania, sería de gran valor que también pudiéramos hablar a nivel de la Comisión de Educación sobre las oportunidades de la generación joven, el combate al desempleo juvenil y el sistema de formación dual. Lo que a mí me parece fundamental es el papel tan positivo de México a nivel internacional. Lo aceptamos muy gustosos a nivel más allá de los límites de los partidos políticos, que ustedes sean un fuerte socio cuando se trata de negociar acuerdos sobre el cambio climático, el cual constituye una gran amenaza para todos nuestros países. Lo es si se sigue agudizando la crisis del cambio climático. Lo que yo como amigo de México quisiera mencionar nuevamente es el tema de los derechos humanos y la situación de seguridad, ya que por un lado estamos viendo que ustedes ya han encaminado muchas leyes al respecto sobre lo que es la defensa de los derechos humanos, que hay avances grandes a nivel legislativo, pero también tenemos un gran interés en un cambio sustancial en la vida real y la situación real. Y yo quisiera también como amigo de México decirles que en los informes mediáticos, la cobertura mediática en Alemania sobre México, si vemos sobre todo el año pasado que el tema de las violaciones de los derechos humanos ha sido un tema dominante dentro de la cobertura mediática en Alemania sobre México. Y eso obviamente tiene repercusiones sobre la imagen de México en la población alemana. Por lo mismo, nos interesa sobremanera que ustedes realmente lleguen a lograr avances sustanciales, sobre todo en la cuestión de la desaparición o la cuestión de la impunidad, la cuestión de reformas en el área de justicia y policía, la cuestión de la situación en las cárceles y en lo que es la protección, la defensa de los defensores y activistas de derechos humanos en su país. Para nosotros son cuestiones muy importantes porque repercuten fuertemente en la imagen que tiene su país en Alemania. Por lo mismo, quisiera reafirmar que es un tema muy importante que hay que seguir trabajando, sobre todo a nivel del Estado de Derecho y los derechos humanos. Necesitamos una cooperación más estrecha y tenemos que seguir intensificando el diálogo entre nuestros países. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Algún? Adelante. Ich würde hier gerne mal noch ergänzen. A mí me gustaría hacer un comentario adicional, dado que también ustedes ya habían mencionado ciertas cosas.
con las que también nosotros tenemos que lidiar dentro del espacio público político, sobre todo lo que es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Usted había mencionado el acuerdo de seguridad que se piensa concluir y que no se ha concluido, no se ha celebrado, y todas esas cosas, bueno, siempre se combinan en el discurso de Alemania. En Alemania es lógico, ¿no? Quisiera darles un breve panorama para que entiendan cómo lo percibimos nosotros. Cuando yo hace 2 años fui presidente del grupo de parlamentarios México-Alemania, yo dije, me gustaría que en Alemania se dibujara una imagen realista de México, no una imagen unilateral o distorsionada, que muchas veces es el caso, sino una imagen integral y realista que permita ver el mosaico general. El problema que tenemos en la opinión pública en Alemania, se lo quiero demostrar con un ejemplo, es que México casi solo se menciona en los medios de comunicación cuando pasa algo negativo aquí. Acabamos de celebrar elecciones parlamentarias en México y hubo secuestros y ataques y algunos asesinatos de candidatos y candidatas, y todo eso lo pudimos ver en los medios de comunicación, pero ningún periódico alemán nos contó cómo salieron las elecciones. Eso es un problema, obviamente, en Alemania, pero nosotros tenemos que enfrentar eso, tenemos que abordarlo, tenemos que dar respuestas en la opinión pública. Y para nosotros, desde luego, es una cuestión de compromiso económico también, porque obviamente aquí hay muchas empresas establecidas, hay otras que piensan en venir y nos preguntan, ¿cómo es? A ver, ¿podemos ir, no podemos ir? ¿Qué tan seguro es? Entonces, realmente tenemos que llegar a soluciones ahí. Por lo mismo, yo les quisiera pedir que nos ayudaran en ciertas cuestiones, donde tal vez se pudiera encontrar una solución rápida y fácil. En Alemania, obviamente, nos enfrentan también con casos particulares, y uno de esos casos particulares e individuales con los que nos han enfrentado intensivamente es Asinia Yamenta. Es una mujer que está presa aquí en una cárcel mexicana. Su esposo fue asesinado y las pesquisas indican que fue ella. Tiene 2 niños chiquitos y ya se comprobó que la han torturado, que la han violado en la cárcel. La embajadora mexicana en Alemania nos lo comprobó en una carta. Y bueno, pues en México, en los últimos años, México se ha convertido en una gran democracia internacionalmente reconocida en los últimos años, y en una sociedad democrática yo creo que lo usual es que alguien que esté preso en la cárcel y alguien a quien se le ha tratado así sale de la cárcel, y obviamente si no se terminan las pesquisas se pueden continuar. Es simplemente un ejemplo que yo les quise mencionar, porque en nuestro trabajo nos enfrentamos con esas cosas y obviamente se nos exigen respuestas. ¿Cuál es nuestro posicionamiento al respecto? Si pudiéramos solucionar ese tipo de cosas, creo que juntos vamos a lograr que en la opinión pública alemana se trace otra imagen de México, es decir, una imagen más cercana a la realidad. Diputados que tiene... Sí. ¿Nos pudiera repetir el nombre de la persona, de la mujer que está en esta situación que comentó? Yesenia Armenta. Yesenia Armenta. Bueno, vamos sobre el particular. Yo no tengo mayor información. Lo que sí ofrecemos es pedir la información relativa a las autoridades competentes para que nos informen cuál es la situación legal que tiene, y por supuesto a partir de eso definir algún curso de acción. El punto me parece positivo, y por supuesto no quiero hacer de esto un monólogo de mi parte, sino invitar a mis compañeros a que hagan uso de la palabra, pero mientras se inspiran y se animan a hacer uso de la palabra, yo diría que este caso en particular y la proyección que en todo caso, o más bien
las noticias que ustedes reciben del país, que como bien se ha expresado aquí, solamente conllevan una connotación negativa, obliga a ambos parlamentos, en este caso a la Cámara de Diputados, a establecer una vinculación mucho más estrecha con ustedes y a encontrar un mecanismo de compartir comunicación e información que les sirva a ustedes como base para tener una mejor comprensión y mayor información de la realidad que atraviesa este país. Porque si bien es cierto, se dan este tipo de señalamientos y este tipo de hechos, en el país tenemos mucho más buenas noticias y estamos haciendo mucho mejores acciones que predominan sobre el resto. Desafortunadamente, pues los medios de comunicación, a veces no solamente internacionales, sino nacionales, pues destacan las notas que menor proyección positiva nos dan, tanto nacional como internacionalmente. Efectivamente, se dieron algunos conatos, algunos problemas en algunas regiones muy localizadas del país cuando celebramos la elección, pero la verdad es que tuvimos una elección fuera de esos minúsculos detalles, una elección donde fue electo esta Cámara de Diputados, donde tenemos 300 representantes que vienen directamente del voto popular y otros 200 que son de la lista plurinominal, es decir, de las listas que los partidos políticos han propuesto para que, dependiendo de la votación, se integre el resto de nuestra Cámara de Diputados, que en total nos da 500, 300 lo que nosotros denominamos uninominales y 200 plurinominales. Y hoy la Cámara, como lo dije hace unos momentos, pues es un espacio que trabaja entre la diversidad de las opiniones y del aprecio distinto de la realidad, pues a través del diálogo, para ir mejorando, ir encontrando las coincidencias y con ello ir mejorando nuestro marco jurídico. Es de todos conocidos el gran reto que tenemos en materia de derechos humanos, lo señalaba la diputada Soto, las leyes, las grandes reformas que hemos venido haciendo al respecto y que reconocemos que si bien nuestro marco jurídico ha ganado una mayor firmeza en la defensa de los derechos humanos con las reformas incluso a la Constitución y a distintos ordenamientos jurídicos, nos falta avanzar todavía en la puesta en práctica, en la capacitación de nuestros funcionarios públicos y sobre todo de nuestras fuerzas de seguridad. Ya hoy justamente el debate que sostendremos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados es en materia de seguridad, donde ya hay una propuesta específica de parte del Ejecutivo de la República en torno a establecer un mando único policial que dependa de los gobernadores de los estados. Hoy otras fuerzas políticas han dicho que es necesario revisar el tema para adecuarlo a las condiciones particulares de los estados y de los municipios, porque ciertamente hay casos exitosos de municipios donde tienen buenos cuerpos de seguridad, como hay otros casos en muchos municipios donde la propia debilidad institucional municipal permite o ha permitido la penetración de parte del crimen organizado. El problema lo reconocemos, lo entendemos, estamos trabajando en ellos, estamos entre todos haciéndole frente a el asunto que sin duda alguna
es el de mayor preocupación de la sociedad, la seguridad. Pero yo no sé si alguno de mis compañeros quisiera abundar al respecto. Diputada Soto. No, yo creo que el año dual es la perfecta oportunidad para balancear la información sobre México. Y yo creo que además de un intenso intercambio cultural, que también da una imagen diferente de lo que es México, permita tener simposios de reflexión. Lo que yo intenté plantear cuando hablé fue que tenemos cifras terribles que no corresponden a un gobierno que está comprometido con derechos humanos. Entonces, creo que es el momento de convocar universidades, ONGs, expertos gubernamentales, para tratar especialmente el tema de drogas, el tema de cambio de convenios con la ONU y la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es el que determina qué drogas o qué sustancias pueden o no comerciarse. Nosotros tenemos en el caso de Guerrero, la región precisamente donde murieron donde fueron desaparecidos los chicos de Ayotzinapa, una región de cultivo amplio de amapola y cultivo de cosecha de goma de opio. Y tiene que ser la ONU la que permita, por ejemplo, que México desarrolle una industria farmacéutica que permitiera tener cultivo legal de amapola y utilización de la goma de opio para opiáceos. Entonces, el asunto es no solamente es simplemente que hay una situación de violación intensa de derechos humanos, sino que hay un encuadre erróneo, una estrategia errónea, me parece a mí, que es lo que está propiciando esta situación. Entonces, yo creo que el año dual es una perfecta oportunidad para hacer una serie de reflexiones, insisto, con la academia, que he estudiado otros casos, que he estudiado casos, por ejemplo, de sustitución de cultivos, efectos a largo plazo de la legalización o no penalización del consumo de drogas, etcétera, para poder cambiar las cosas. Es interesante que la pregunta o la reflexión que hacía el diputado Leute sobre los medios. Hay malas noticias de Alemania también, pero no tienen tanta repercusión. Está el caso de las mujeres en la noche de Año Nuevo en Colonia, sin embargo no tienen tanta repercusión. Se oye mucho más, por ejemplo, la bienvenida gentil y amable en muchas ciudades alemanas a los inmigrantes sirios. Entonces, lo interesante es, bueno, ¿por qué en el caso de México y otras naciones lo único que funciona son las malas noticias? Las buenas noticias no son noticia, es lo que dice la prensa, ¿no? Pero insisto, yo creo que el diálogo con expertos puede ser fundamental, y especialmente en el tema de seguridad y combate al crimen organizado. Diputado, por favor. Ja, vielen Dank, dass ich auch ein paar Worte sagen darf. Gracias por la oportunidad de tomar la palabra. Yo no creo, al ver la prensa alemana, no creo que nada más se lean buenas noticias todos los días. Por el momento estamos leyendo también muchas malas noticias, y también al hablar del proceso europeo no solamente son las buenas noticias las que tenemos, lo cual actualmente a nivel político nos está generando grandes problemas
temas fuera de los límites partidistas en todos los partidos políticos. Lo que es importante, ya teniendo este grupo amistoso y siendo socios y teniendo socios y socias en el Parlamento mexicano, desde mi punto de vista sería muy importante desarrollar reflexiones sobre cómo podemos seguirnos acercando. Esa en realidad es la misión, es la tarea de los grupos de amistad. Por ejemplo, a mí me parecería una lástima que hubiera ahora un año dual y después ya estuvo y todos dicen que bonito fue, pero después ¿qué hacemos? Yo creo que nuestra misión debería de ser pensar cómo podemos, por ejemplo, traer más personas jóvenes de Alemania a México para estudiar o viceversa. ¿Cómo podemos integrar a más mexicanos a universidades alemanas? Porque yo creo que también ahí se podría generar un intercambio. O hablando y estudiando la situación de los derechos humanos o estudiando lo que es el sistema jurídico. Yo creo que sería nuestra misión fortalecer ese tipo de cosas, porque ya lo hemos escuchado. En muchos temas ya no hay países que sean independientes de los demás países. El clima en México, en Europa nos interesa totalmente, igual que al revés. Y también dependemos los unos de los otros a nivel económico. Yo mismo en mi círculo de amigos o familiares conozco a alguien que está comprometido aquí como empresario y considero que es de suma importancia que veamos cómo en nuestra calidad de parlamentarios podemos unir más a nuestros pueblos intercambiando ideas, pero también recursos en la educación. Ese sería mi sueño. Y ahorita hablan. Vielen Dank. Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, aber ich will sagen, dass es wichtig ist, dass wir über das Thema Menschenrechte diciendo que es muy importante hablar del tema de los derechos humanos tan detalladamente. Es muy importante que lo haya mencionado de manera tan decisiva. Muchas gracias. Yo soy de Baviera, de Nuremberg, y somos la ciudad de los derechos humanos. Cada 2 años otorgamos un premio internacional de derechos humanos que ya hemos otorgado a una persona mexicana, y desde la opinión pública alemana perseguimos muy de cerca la cuestión de los estudiantes desaparecidos. Yo soy presidente de una comisión que aborda el tema del mundo digital y me gustaría preguntarles, yo creo que podemos afirmar que el desarrollo digital se puede comparar con el invento de la máquina a vapor en su momento, ¿no? O del automóvil, pero a una velocidad 100 veces más rápida. Cambiará nuestra vida, empezando por la salud hasta la movilidad. Estamos ahora por el momento asegurando en Europa con 30 Mbit en toda Europa. Queremos lograr 50 Mbit en Alemania. A lo mejor ustedes nos podrían decir cómo manejan aquí en México la digitalización en todo el país, y más allá de ello, yo llevo 10 años en este grupo de amistad Alemania-México. Ya en el año 2006 ya habíamos trabajado el tema de la política energética y ahí muchas cosas se han movido. Nosotros ya decidimos abandonar la energía nuclear, apostar por las energías renovables. En Alemania sabemos que aquí siguen contando con petróleo, pero que tienen que perforar mucho más profundo, que también apuestan ustedes por las energías renovables. Vine aquí hace 3 años a una gran conferencia sobre energías renovables y la Ciudad de México pues quiere ser el pulmón verde, entre comillas, en Latinoamérica, en todo el mundo, electromovilidad, política de infraestructura. Tal vez me puedan decir un poco. Yo vengo del sector de ferrocarriles. ¿Los ferrocarriles aquí en México todavía tienen importancia o no? Al ver aquí las calles, pues lo que es el transporte público urbano, se necesita mucho tiempo aquí para moverse, ¿no? Tal vez pudieran también hablar de esos temas aparte de los derechos humanos, que son fundamentales, desde luego. Muy bien, gracias. Gracias, diputados. Le pediríamos a la diputada Yasmín Bugarín que hiciera algunos comentarios. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Primeramente, bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a México.
México lo recibe con los brazos abiertos. Esperemos que haya sido de su total agrado nuestra comida. Y solamente abundar un poquito en lo que ya se platicó. Es cierto, México, como Alemania y como todos los países del mundo, enfrenta hoy en día grandes retos. Aquí en México hay cosas en las que se están trabajando. Hoy nuestro presidente de la República hemos avanzado en muchos temas. En el tema de seguridad es un tema que se sigue trabajando y que ha dado muestras y ejemplos el gobierno mexicano con la captura y ha abatido a grandes capos que han sido buscados no solamente por México, sino a nivel internacional. Yo soy de la idea de que tanto México como Alemania es tarea de todos, es tarea de no solamente el presidente de la República, no solamente de los diputados, de los senadores, de la ciudadanía, y que cada uno debemos de aportar y cada uno debemos de hacer la parte que nos corresponde para poder seguir avanzando en esos y otros temas. En el tema que se ha hablado de los 43 desaparecidos que mi compañera comentaba, pues justamente de esta diversidad de partidos políticos en este estado gobernado por un partido del cual forma parte mi compañera, que es del PRD, pues no hubo impunidad. El presidente de la República actuó y fue sancionado el alcalde José Luis Abarca, y que hoy cumple una condena. Entonces se está trabajando, se está avanzando y estamos trabajando mucho, no solamente en esos temas. Yo creo que Alemania es testigo de que en México es un país que es seguro y que te da la certeza para poder invertir en ello. Lo platicábamos en el caso de Puebla. Puebla es una parte de Alemania está en Puebla, una gran inversión de Alemania está en Puebla. Yo creo que sus paisanos son testigos de que si México no tuviera las condiciones para venir a invertir la seguridad, no estarían invirtiendo y no estarían generando los empleos que están generando. En el tema de derechos humanos es un tema muy complejo, es un tema que seguimos trabajando en él como Alemania, que hay grandes avances, lo hay. Tema de migración, pues bueno, México trabaja y tenemos la ventaja o a lo mejor la gran responsabilidad de estar en medio de tanto Estados Unidos por una parte y por la otra parte nuestros vecinos de Centroamérica, y proporciona a México todos los medios, el auxilio necesario para que nuestros migrantes de Centroamérica puedan llegar con bien a su destino, y en muchos de los casos se quedan a vivir aquí en nuestro país. En la frontera tenemos un gran número de migrantes que se les proporciona las medidas necesarias, se les genera empleo y se les busca para que puedan vivir aquí en nuestro país. Yo simplemente decirles que nos dará mucho gusto que conozcan, que vean la riqueza de nuestro país, la riqueza turística, la riqueza gastronómica, pero sobre todo la nobleza y la bondad de su gente, gente trabajadora, gente que abre el corazón y tiende la mano a nuestros amigos alemanes y que puedan conocer sus costas, sus playas. Yo soy del estado de Nayarit, un estado hermoso, un estado con mucho turismo, con unas playas muy bonitas, y me dará muchísimo gusto tenerlos allá en su casa en Nayarit. Sean ustedes bienvenidos, invitarlos a que sigamos sumando esfuerzos, a que sigamos estrechando estos lazos para que podamos seguir avanzando, y que el día de hoy ustedes al término de esta reunión se lleven en su mente y en su corazón, y que lleven el mensaje a Alemania que México es un país de paz, México es un país que trabaja, México es un país que avanza, y que México está listo para recibir a todos los alemanes, y que esta es su casa. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Citlali. Muy buenas tardes, con su venia, diputado presidente, con su venia, bienvenido a México, usted ya es su casa. Sabe muy bien que esta comida no representa los verdaderos platillos que ojalá nuestros amigos de Alemania tengan la oportunidad de probar. ¿Qué les puedo decir? Soy diputada del estado de Puebla, de la capital, de la parte nororiente del estado de Puebla, de la capital, y más que amistad, ustedes ya son parte de nosotros. Más de 20,000 empleos genera hermanos alemanes en Puebla.
de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Más del 25% del Producto Interno Bruto de nuestro estado se genera gracias a esta empresa alemana que tenemos el honor de tener en el estado de Puebla. Sin duda, México enfrenta problemas que ya es un avance que hoy muchas mexicanas y mexicanos estamos luchando por eso. Jóvenes que estamos formando parte de esta 63ª legislatura, como nunca está conformada por mujeres y jóvenes que hoy concluimos en una misma idea. Gran parte de la solución de los problemas, que no solo son en México, bien decía mi compañera diputada, esto ocurre en muchísimos países, nos enfrentamos a grandes retos, pero también contamos con un gran equipo de legisladores que estamos conscientes de ello y que queremos combatirlo, primero que nada, quitando cualquier sesgo político. Como mexicanos, en este proceso de lucha contra la deshumanización, en este proceso de lucha contra los problemas que todos sabemos y pasan en muchos países, de acuerdo a lo que comentaba nuestro homólogo legislador en cuanto al cambio climático, los retos en tema de salud, los retos en tema de educación. Sin duda estamos conscientes de ello, pero también al reconocer el problema estamos dando un gran paso. Y todas las reformas que se han venido desarrollando en la pasada legislatura y que hoy en esta estamos consolidando para erradicar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de violencia, luchando a favor de los derechos humanos. Esa es la causa que nos mueve hoy a los mexicanos. Y agradezco verdaderamente al presidente, igual homólogo de mi compañero Víctor Giorgana, el que haga y resalte la importancia de que de México se diga también lo bueno. Y ahí ustedes, como amigos, nos pueden ayudar muchísimo. En México, sin duda, están ocurriendo situaciones que a todos los mexicanos nos conmueven, pero también queremos que hablen de lo bueno y también queremos que hagan partícipes de esta gran alianza. Celebro que existan estos grupos de amistad, pues a través de este procedimiento es como logramos enterarnos de muchas situaciones y yo estoy segura que este grupo de amistad nos va a ayudar y va a abonar a que podamos ser cada día mejores. Bienvenidos, México es su casa. Y pues esperamos también tener la oportunidad de visitarlos allá en la suya. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, diputado, miren, nos pidieron… vamos combinándonos. Ja, vielen Dank. Der Beitrag der Diputada hat mich contribución de la diputada me dio idea que no hemos hablado de todo, que decimos México tiene en Alemania una imagen doble. Por un lado está la imagen que hemos discutido aquí, una serie de problemas en relación de derechos humanos, pero también hay otra imagen de un Estado moderno, industrializado, que está en la cúspide de la industria. BRICS und MINT, estos términos, en MINT México está muy adelante como un Estado que se desarrolla muy rápidamente y para nosotros es también importante que se hacen decisiones hoy en día en grandes corporaciones, en grandes empresas que queremos tener México cuando se es G20 en muchos diferentes internacionales contextos queremos tener México y ella se refirió a los 20.000 lugares de trabajo de una empresa alemana. Entonces también queremos apoyar a los colaboradores para que puedan venir a Alemania y puedan ver cómo están las cosas allá y también que los alemanes vengan a México y vean lo que se ha logrado aquí y cómo podemos desarrollar todo esto. Y esto es un punto fundamental que tenemos que subrayar en este contexto y ahí tenemos intereses compartidos y es muy importante, como ya lo dije anteriormente, que ambas partes conozcan, aquí hay una voluntad de mejorar la situación, no podemos mejorar todo simultáneamente, pero existe la voluntad de colaborar entre los dos estados
y como usted dijo, queremos desarrollar nuevas cosas y esto sería una buena base para la futura colaboración. Vielen Dank, Abgeordneter. Diputada primero, por favor. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente. En materia de seguridad pública, que tanto hemos mencionado en esta mesa, quisiera hacer un comentario. En México tenemos una organización federal que nos ha permitido resolver con eficiencia y rapidez la seguridad en nuestros municipios, sin vulnerar su libertad, autonomía y soberanía de los estados. Estamos proponiendo que las fuerzas de seguridad federal entren a tales municipios previa evaluación de nuestro Consejo de Seguridad Pública, para que no se politice todo esto en cualquiera de nuestros estados y que esta situación pueda verse resuelta sin la intervención de partidos políticos. Es urgente que se emita y es urgente que se valore esto para que no se repita el caso de Ayotzinapa, que es tan conocido, creo que ya a nivel mundial por todos. En materia de reclusorios, es indispensable contar con reclusorios que cuenten con las seguridades necesarias para todo este tipo de personas y que no tengamos en casos de sobrepoblación. Son temas muy importantes para nosotros. Gracias. Gracias, diputada. Por cierto, la diputada García también se integrará al grupo de amistad México-Alemania. Sí, diputada Soto, ¿nos permite que tome la palabra el diputado Quinto, por favor? Guten Tag. Ay, joder. Es un gran honor tenerlos a ustedes en esta Casa del Pueblo de México. Yo creo que con esta visita ustedes nos pueden conocer un poco más y ver la pluralidad y la libertad de expresión que existe en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede expresar sus ideas, sus percepciones y, en fin, lo que cada quien crea que es conveniente, sobre todo pensando en México. Yo también, como lo han mencionado algunos, yo estoy de acuerdo en que la situación de México no se puede reparar de la noche a la mañana, sobre todo en nuestros problemas sociales. Es cuestión, estoy seguro de que esto debe de hacerse a través de un esfuerzo cultural, pero sobre todo basado en la educación. Y en este sentido, en particular, dentro de de la labor que realizamos en la Cámara de Diputados, que es muy similar a la de ustedes, yo creo que es muy importante que a futuro pensemos o trabajemos más, desde mi punto de vista, en todos los marcos legislativos que tienen ustedes, sobre todo en el área del potencial marítimo de su país. Porque México tiene un gran potencial marítimo, en primer lugar, en su extensión. Como ustedes saben, la zona económica de México es mayor que el mar Mediterráneo en su totalidad. ¿Y cuántos países conviven en él? Es de mi interés que a través de esta comisión logremos establecer una agenda de trabajo en la cual se incluyan también las políticas que ustedes tienen en base al potencial marítimo, que tiene que ver tanto con el transporte marítimo, el comercio, el turismo, los recursos vivos, los recursos naturales y particularmente los minerales que existen en el subsuelo. De qué manera ustedes tienen sus controles legales y también aprender de ustedes para ver qué de lo que ustedes han realizado en su trabajo legislativo puede adaptarse en México. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos.
Gracias, diputada Soto, y por supuesto también ha pedido la palabra el señor embajador. Prometo que no voy a hablar de seguridad. Recientemente se hizo una encuesta sobre uso de Internet en México. Hay una penetración de 51% en el país, y hay ciudades muy digitales y ciudades con menos. Hacia el norte es más desarrollado, hacia muy al sur menos desarrollado. Hay estados en donde las escuelas todas están digitalizadas con un ancho de banda no muy grande, 4 megas. Y hay igualdad de mujeres y hombres en los usuarios de Internet. Hay un proyecto muy interesante. Hay una encuesta que pregunta a la gente ¿por qué no usas Internet? ¿Por qué no usas Internet? Porque el argumento es que era muy caro. Y la respuesta es muy diferente, no es muy caro. La respuesta es un problema cultural. La gente responde, es muy difícil, no lo entiendo, no voy a poder manejar una computadora. Esa es la respuesta que nos dan. Entonces es un problema cultural que tiene que ver con que una sección de la población tiene hasta 6 años de educación y otra sección de la población tiene educación universitaria. Una tendencia muy interesante que se ha venido notando es que ha decrecido el uso de Internet público, del Wi-Fi público, y ha aumentado el Internet en los hogares, probablemente porque han bajado las tarifas de conexión por la reforma de telecomunicaciones que hubo hace 2 años, y eso ha permitido que más hogares se conecten a Internet. El uso de smartphones es un uso todavía modesto, es un uso quizás de 30%. En muchos casos el uso del smartphone es solamente para tomar la foto, no para un uso más sofisticado. Hay un proyecto muy interesante, es un proyecto gubernamental, que es un proyecto que yo tengo entendido no hay en otro país, y es una red dorsal para llevar banda ancha de celulares a aquellas partes del país en donde las empresas no quieren invertir porque no son caras, porque es población pobre. Deutsche Telekom no está en México y sería interesante que viniera. Gracias. Gracias, diputada Soto. Yo solamente agregaría que efectivamente en el uso del Internet el país tiene un campo importante que avanzar. Ciertamente la democratización del servicio impulsaría un mayor uso, y que a las cuestiones culturales, por supuesto, agregaría las educativas y las necesariamente pues las de edades, porque hoy quienes usan el Internet pues son los jóvenes que están familiarizados ya con la tecnología, o más bien con su uso, con la propia tecnología, y que es producto también del impulso que se les está dando en el sistema educativo nacional para tener un mayor, pero no solamente mayor, sino mejor uso. Y en ese sentido, sí. Hay una iniciativa, ¿no?, de México Conectado. Bueno, ahí hay toda una experiencia de políticas públicas, gobiernos locales que han estado impulsando en parques públicos, en espacios públicos, el uso del Internet. Hay un programa incluso auspiciado por una asociación civil que se llama, esta fundación la asociación civil que trabaja en favor de la educación, que es Mexicanos Primero, pero tiene otra fundación nacional que está trabajando con los gobiernos municipales y con los gobiernos estatales
para instalar lo que se les denomina aulas de medios en escuelas públicas, primarias y secundarias, en donde los padres de familia montan el cuarto, por así decirlo, y la fundación da las computadoras y paga el internet durante un lapso de 5 años. Es decir, con esto quiero remarcar que hay todo un esfuerzo social para mejorar el uso del internet. Muchas gracias, de manera muy breve, ¿no? El tema del Internet también tiene que ver mucho con las sociedades urbanas y jóvenes, ¿no? México es una sociedad muy joven, donde el 50% de la población tiene menos de 24 años. Y el segundo efecto interesante es que en México ya hoy 2/3 de la población viven en ciudades, cosa que en el mundo se alcanzará en el 2050, ya hoy en México es el caso. O sea, son dos temas, yo creo, importantes también para el tema del Internet. Pero quería decir otra cosa más general. Hemos hablado un poco sobre el tema de las percepciones, ¿no? y el tema de las buenas noticias y malas noticias, y es un tema que siempre vemos de nuevo en nuestra relación. Entonces, a veces tengo la impresión de que es como un poco un malentendido, un desentendimiento. Los alemanes vemos a México no de una posición de superioridad o de maestría y criticamos cosas desde ahí. No lo decimos porque es que nos es tan natural que no hay que explicarlo. Nos vemos como pares de México. Entonces, cuando hablamos con pares, pues hablamos sobre cosas que tenemos en común, y esa es la razón por la cual hablamos como si estuviéramos hablando de nosotros, el tema de derechos humanos, del Estado de Derecho, donde nos criticamos a nosotros mismos y también a nuestros socios, pero como amigos, ¿no? Y por el otro lado tengo la impresión como a veces por el otro lado pues se piense, pues nos vienen a criticar o decir cosas que son desagradables o así. Yo creo que esa es una señal de que México hoy ya está en la liga, digamos, en la Champions League de los países, ¿no? Está con países donde hay un listón muy elevado, los países OECD, donde nos vemos a todos críticamente, donde todos estamos sometidos a una crítica en parte feroz, en parte poco legítima, a veces mal informada, por medios, por ONGs, etc. Pero es que eso forma parte de las reglas del juego en la Champions League. Todos tenemos que ver con eso. A nosotros nos critican muchísimo, muchas veces no nos gusta, pero eso es, pues bienvenidos, ¿no?, a la Champions League del mundo globalizado, ¿no? Ahí estamos, es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, embajador. Sé que estamos ya agotando nuestro tiempo del encuentro. Yo solamente quisiera darles nuevamente nuestro agradecimiento y expresarles nuestra gratitud por tener este encuentro rico de ideas, de entendimientos y sobre todo de deseos de compartir entre nosotros distintas realidades de lo que sucede en nuestros países. Estamos más que listos para fortalecer el diálogo parlamentario, para fortalecer la diplomacia parlamentaria, deseosos de estrechar los vínculos con ustedes a través de nuestro próximo grupo de amistad, que sin duda deberá de ser un vehículo importante para mantenernos comunicados y para que ustedes tengan también un vínculo, un contacto de rápida comunicación para atender los temas que sean de su interés. Sabemos que México tiene un lugar ganado en la Comunidad Europea y especialmente en Alemania, que somos socios comerciales muy importantes y deseamos todavía mejorar esa posición que tenemos y que resulta en beneficio de ambos países.
la ocasión anterior que tuve oportunidad de comentar con el señor embajador, simplemente me daba cuenta y le pido que nos precise, por ejemplo, del número de empleos que las empresas alemanas generan en México y que, si no mal recuerdo, hablamos de 150,000 empleos que generan los inversionistas alemanes en México. Casi el 8% del Producto Interno Bruto de México es generado por empresas que tienen inversión alemana. Eso habla pues de la fuerte presencia de su país en nuestro país, pero sobre todo de la potencialidad que todavía tenemos para seguir creciendo y seguir multiplicando los beneficios de una actuación conjunta, de una cooperación que genere condiciones de ganar para ambos países. Ha sido muy grato tenerlos. Yo les agradezco a mis compañeros diputados que también estén aquí con nosotros. Nos vamos a permitir obsequiarles un pequeño recuerdo, una medalla conmemorativa que nos gustaría la conservaran no solamente en el lugar más preciado que ustedes elijan, sino nos tengan presentes ahora a su regreso de México, y que por supuesto con el grupo de amistad logremos vincularnos más y estrechar nuestras relaciones. Y les invitamos por último a que nos acompañen. Queremos mostrarles el salón de pleno. Será una visita muy rápida, pero para que ustedes se lleven el conocimiento y sobre todo el sabor de lo que es el pleno de la Cámara de Diputados. Sean verdaderamente bienvenidos. Esperamos tener una reunión próxima con ustedes y por supuesto hacemos votos para un buen regreso a su ciudad natal. Gracias. Si les parece bien, hacemos la foto ahí en el pleno. ¿Les parece bien? ¿Nos acompañan? Prometemos ser muy breves para no cambiarles mucho su agenda, no alterarles. Ich möchte aber ganz kurz. Ich weiß, die Zeit ist rum, wir müssen gehen. Ich möchte Ya sé que ya no hay mucho tiempo. Yo también, en nombre de nuestro grupo, quisiera agradecerles de todo corazón. En nombre del grupo quisiera agradecerles toda esa información, esta ronda de conversación. Nos interesa mucho profundizar el intercambio. Ustedes ya formularon propuestas que nos vamos a llevar y no teman que esas relaciones se puedan terminar, se pueden cortar. Todos tenemos relaciones con México, ya sean privadas o no. Yo muy seguido vengo de vacaciones, voy a venir en verano también, pero también en mi circunscripción, por ejemplo, se encuentra la planta de Volkswagen, la contraparte está en Silao, o sea, hay múltiples relaciones y vínculos que vamos a seguir siendo pares, como decía el señor embajador, vamos a hablar entre pares. Vean nada más hacia Europa, todos los países tienen un voto y vean cómo debatimos y cómo a veces mutuamente nos pegamos encima, ¿no? Entonces yo creo que así van a ser debates sumamente fructíferos. También nosotros nos permitimos traerles un obsequio. Si en algún momento ya no sabe qué hacer, en mi caso funciona muy bien. En ese caso puede escuchar música de Alemania y así se le va a aclarar la mente y va a tener nuevas ideas. Y un pequeño stick. Muchas gracias. Gracias. Concluye esta reunión de legisladores integrantes de la Cámara de Diputados, específicamente de la Comisión de Relaciones Exteriores y una delegación de parlamentarios de Alemania, que ante todo lo que se busca es estrechar los lazos, sobre todo un acercamiento que permita entender a ambas naciones y trabajar de manera conjunta a nivel nacional e internacional. Diversos temas serán abordados a lo largo de esta visita que realiza esta delegación a nuestro país. Esperamos que haya sido de su interés. Por supuesto,
Le reiteramos como siempre la invitación para que permanezca, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto.